Bien, estimados, avanzando con nuestra segunda parte de esta hermosa clase, vamos a tomar, a continuar aquellos parámetros básicos del derecho penal internacional que habíamos mencionado, y es necesario, el derecho penal internacional, recuerden, es un derecho internacional o surge del derecho internacional público, y por ende, como todo derecho internacional, es un orden normativo que se construye a través de la costumbre. Se ha construido a través de diferentes procesos que se han ido gestando a lo largo de la historia de la comunidad internacional y deviene muy importante su estudio. En el derecho penal común eso no ocurre. Digamos, no es tan importante que ustedes sepan o estudien qué llevó a Moreno, o qué llevó a Tejedor, o qué llevó a Peco o a Gómez Coll a redactar tal o cual norma que hoy tenemos. Sí es importante si en algún momento ustedes quieren ver el verdadero espíritu de la norma o el verdadero origen del principio, pero solo por una cuestión académica o para discutir algún tema muy puntual. En el día a día, ustedes, como es un orden positivo vigente, no van a remitirse a lo anterior. Lo que les interesa hoy es lo que diga la ley hoy o en algún momento o al momento del hecho, o en el caso de ley penal más benigna para atrás, o depende, pero lo antecedente, lo histórico, no es tan importante. En el derecho penal internacional es cardinal. Si ustedes quieren tocar un tema o tratar un tema particular de cuestiones penales internacionales, necesariamente tienen que remitirse a qué ocurrió con esa evolución normativa. Entonces, los principales antecedentes que ustedes tienen que tener en cuenta del derecho penal internacional y que les dicen o les indican para dónde va la comunidad son, como ya les nombré yo, los procesos de Westfalia, ¿sí? En 1648, la Guerra de los 30 años finaliza con la Paz de Westfalia, que son una serie de tratados que le ponen coto y deciden qué ocurre a partir de entonces. El concepto de Estado de Nación, queda atrás el feudalismo, queda atrás la Edad Media desde el punto de vista normativo y aparece la Edad Moderna desde el punto de vista de la comunidad internacional. El combate contra la piratería es otro antecedente que ustedes tienen que tener en cuenta. El combate contra la esclavitud es otro antecedente que ustedes tienen que tener en cuenta. Fíjense, piratería y esclavitud. Recuerdan que yo les hablé del derecho internacional de los derechos humanos como una de las vertientes de las cuales se nutre el derecho penal internacional para ser, y la importancia de considerar al ser humano despojado de su nacionalidad, de su credo, de su raza, de su creencia o de su etnia o de su idea política, ¿no? Considerar al ser humano incólume per se como tanto la piratería, esto es despojarlo de todo del patrimonio, y la esclavitud como sumisión, como cosificación del ser humano, como negación de la libertad. Ustedes piensen que luego el derecho a la vida, lo más importante que tiene un ser humano es la libertad, eso es innegable. Como estos dos conceptos de combate, o sea, estos dos crímenes contra esto es la esclavitud y la piratería, conforman históricamente los dos primeros crímenes internacionales que se conocen, la piratería y la esclavitud. La piratería tiene un interés estatal de por medio, ¿sí? Recuerden que los piratas, más allá del daño que le hacían a las personas físicas, a las personas de a pie, el pirata nunca desvalijaba al populacho, el pirata nunca desvalijaba a la gente que no tenía nada. El pirata iba al tesoro, el pirata iba a las joyas de la corona, el pirata iba a puertos, el pirata iba a colonias, a esos lugares iba el pirata. Entonces, la piratería termina siendo más un crimen contra un crimen internacional, pero más dañino contra el Estado que contra las personas físicas. Sí, claro, la piratería traía, al igual que el narcotráfico hoy a nivel moderno o la trata,
traía consigo toda una serie de crímenes adyacentes o de personas no muy santas que se dedicaban a este métier. El tercer gran tema que es antecedente o que conforma el núcleo histórico del derecho penal internacional es la guerra. Particularmente, ustedes saben que con el desarrollo del derecho internacional público, la aparición, por ejemplo, de Hugo Grocio, el padre del derecho internacional público moderno, surge el concepto de guerra justa y guerra injusta. Santo Tomás de Aquino también fue, y Emmerich de Battel, estas tres personas, le diría, conforman el triunvirato de derecho internacional público, específicamente en lo que tiene que ver con guerras. De hecho, el propio Grocio escribió un tratado conocido como del derecho y de la guerra, de iure et belli, o ad bellum, en fin, tiene varias designaciones, el tratado de Hugo Grocio sobre el derecho de la guerra. Hugo Grocio ahí menciona la guerra justa, la guerra injusta, la guerra buena y la guerra mala. La guerra buena era aquella guerra que se emprendía para reclamar un territorio propio invadido, para diferir un conflicto por una cuestión relacionada con el honor del Estado, repeler una invasión extranjera, repeler una agresión de otro Estado contra alguna persona, efecto o territorio soberano del Estado que se considera agredido. Eso es la guerra justa. La guerra injusta, la guerra mala, la guerra no santa, es aquella guerra que se emprende por motivos económicos, como todas, pero por motivos netamente no nacionales. Por ejemplo, invadir para quitarle a otro lo que otro tiene, agredir, destruir, hacer daño, intentar someter al adversario, ¿sí? Recuerden que la guerra como forma normal, lo vuelvo a repetir, de diferir conflictos, viene de las épocas de los babilonios. Tradicionalmente, si ustedes lo piensan, desde las primeras civilizaciones que uno tiene noción, los asirios, los babilonios, los caldeos, fíjense cómo su avance en la historia y su evolución civilizatoria ha sido a través de la sumisión de otros pueblos. El hombre tradicionalmente no ha conocido otra forma de avance y de evolución comunitaria que no sea a través de la sumisión de aquellos pueblos que se oponían o que se consideraban obstáculos o distintos, ¿sí? Fíjense cómo los mayas o los aztecas lograron dominio, cómo los babilonios, como los romanos, los griegos en menor medida, pero también los griegos formaron parte de la guerra del Peloponeso, y piénsese en aquellos pueblos que ya no existen, los espartanos, los persas, persas es otro ejemplo de pueblo que sometió y luego fue sometido, los mongoles que sometieron y luego fueron sometidos, los propios chinos que todavía sobreviven. Son todas nociones de avance que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de pensar la evolución del derecho penal internacional. La guerra, les diría, es el gran tema que permite que el derecho penal internacional hoy exista, ¿sí? Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica también tenía posición tomada, y Emmerich de Battel, el tercero que les mencioné, en una obra que se llama La Ley de las Naciones, The Law of Nations, tiene que ver con estas digresiones de Estado-nación, Estado soberano, Estado que agrede, Estado guerrero, guerra buena, guerra mala. Otro antecedente, que si quieren derivado justamente de la agresión entre estados, tiene que ver con el pillaje, el saqueo, la destrucción de templos. Hoy, pillaje, saqueo y destrucción de templos son crímenes per se. Hoy están tutelados en el Estatuto de Roma. En cuanto a los hitos premodernos que ustedes tienen necesariamente que tener en cuenta en el derecho penal internacional, son 5. Hay 5 hitos que ustedes tienen que tener en cuenta. Vayamos cronológicamente. Primero, una batalla. Batalla de Solferino, en el norte de Italia, al sur de lo que hoy es Austria, Imperio Austrohúngaro. 24 de junio, en estos días se está cumpliendo un aniversario, de 1859. Una batalla
más de las muchas que había en el siglo, entre los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, que fueron los 4 siglos donde mayor cantidad de conflicto bélico hubo por cuestiones obvias. Ahí había justo en esa batalla dos suizos que estaban como veedores en el campo de batalla. Fue tal lo que vieron, fue tal el horror vivido en ese campo de batalla que tanto Gustave Moynier como Henri Dunant, quédense tranquilos, todos los nombres y las denominaciones que les estoy dando raras, lo van a tener en un material que yo les voy a hacer llegar, eso quédense tranquilos. Tengan nada más presente Batalla de Solferino como un hito del derecho penal internacional, porque a partir de lo que ven ahí, Gustave Moynier y Henri Dunant, se crea el primer organismo que se dedica a combatir crímenes internacionales, que es la Cruz Roja Internacional. En 1863 se crea, a colación directa de lo que se ve en esta batalla, la Cruz Roja Internacional. Con la Cruz Roja Internacional surge, como ya les conté anteriormente, el derecho internacional humanitario. Particularmente la Cruz Roja Internacional con sede en Ginebra, ¿sí?, Suiza, en sus reuniones que luego devienen en los convenios de 1864, 1906, 1929 y 1949, y luego con los aportes de La Haya, de las conferencias desarrolladas allí y los tratados celebrados en consecuencia en 1899 y en 1907. Este segundo hito, el primero es la batalla de Solferino, el segundo es la creación de la Cruz Roja Internacional como adalid de la lucha contra los conflictos armados y contra las atrocidades cometidas durante los conflictos armados. ¿Sí? Tercer hito, la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, particularmente Tratado de Versalles, Tratado de Paz, armisticio que pone fin a la Primera Guerra Mundial, Tratado de Versalles que decía que se iba a juzgar al Kaiser Guillermo y a los líderes turcos por el genocidio armenio. Tratado de Sèvres, primero Versalles, después Sèvres. En Sèvres es un tratado que cierra Primera Guerra Mundial, previendo el juzgamiento, la creación de un tribunal penal internacional para juzgar a todos aquellos que cometieron crímenes y atrocidades durante el conflicto. Hasta que aparece el Tratado de Lausana, tercer tratado de la Primera Guerra Mundial, o sea, celebrado luego de la Primera Guerra Mundial, que decide simplemente aquí no pasó nada. En Versalles se había prometido un juzgamiento. En Sèvres se pone en papel el juzgamiento, cómo iba a ser el tribunal, qué delitos se iban a juzgar y demás. Y en Lausana, luego de pactar con los turcos y con los alemanes condiciones leoninas de rendición, la comunidad internacional se da por satisfecha y decide no juzgar a nadie. Ahí el derecho penal internacional, que todavía no había nacido formalmente, recibió una trompada gigantesca. Cuarto hito premoderno, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, particularmente luego de 1943, que es cuando Hitler sufre los desastres que sufre en Rusia, particularmente a manos del invierno, o sea, igual que Napoleón, Hitler termina perdiendo por el clima y por la distancia que tenían sus tropas respecto de los lugares de alimentación de estas o de suministro de pertrechos, y el crudo invierno siberiano lo termina destrozando a Hitler, y ya aparte llevaba 4 años de guerra ininterrumpida, no tenía recambio, y eso hizo que a partir de 1943 las potencias aliadas, Rusia, Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, se dieran cuenta que la guerra se podía ganar. Y cuando se dieron cuenta que la guerra se podía ganar, se empezaron a preguntar qué hacemos con los nazis.
Stalin, se imagina, fusílenlos a todos, que no quede nadie. Churchill también, fusílenlos, pero luego de un juicio sumarísimo. Y Roosevelt, muy bien, muy centrado, dijo, muchachos, hagamos como hacemos en Estados Unidos, fusilémoslo, o sea, colguémoslos, pero primero hagamos un juicio justo. O tratemos de armar un juicio con la mayor cantidad de garantías posibles. Entonces, para llevar adelante ese juicio, se crea un tribunal, se crea un estatuto de ese tribunal y ahí se determinan cuáles son los crímenes que se van a juzgar. Esa, modernamente, es la primera burbuja normativa en las cuales ustedes tienen contenidos crímenes internacionales, conocida como la Carta de Londres. El Tribunal Militar Internacional, que luego terminaría sesionando en Nuremberg, nace en la idea de las potencias aliadas, en las reuniones de Yalta, primero, Moscú, luego, y Londres, finalmente. En Londres, en 1945, se firma la Carta de Londres, que es el estatuto constitutivo del Tribunal Militar Internacional. Tribunal Militar Internacional que sesionaría en Nuremberg. ¿Por qué en Nuremberg? Lo vamos a ver más adelante, pero principalmente porque era la única ciudad, por dos cuestiones. Primero, era la única ciudad que tenía en pie en Alemania un edificio tal para albergar jueces, fiscales, imputados y demás, y aparte porque tenía adyacente una cárcel, lo cual garantizaba, piénsese que en esa época todavía no sabían cuándo venía el ataque, o por dónde venía el ataque, o si Hitler, o si a partidarios de Hitler todavía podían atacar, tenían miedo, entonces no querían hacer traslados, no había plena seguridad, los alemanes, piénsese encima que se decidió hacerlo en territorio alemán, esto es un claro mensaje de prevención, ¿sí? de teorías preventivo generales, si se quiere desde el punto de vista de teorías de la pena, fíjense cómo se decidió hacer ahí. Y en Nuremberg, porque Nuremberg fue la ciudad donde sesionó históricamente el Parlamento nazi. Y en 1935, en esa ciudad de Nuremberg, se sancionaron las leyes de la pureza aria, esas leyes que luego mandaron a la muerte a casi 6 millones de personas. Entonces, el mensaje para la comunidad alemana y para la comunidad internacional era claro. Vamos a sesionar en el mismo lugar donde se produjo muerte, nosotros vamos a producir justicia. Y en el mismo lugar en donde los alemanes vieron al nazismo, van a ver a la comunidad internacional trabajar como corresponde. Nuremberg, entonces, es el quinto hito que ustedes tienen que tener en cuenta. Recapitulemos. Batalla de Solferino. Creación de la Cruz Roja. Primera Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Finalmente, proceso penal internacional en Nuremberg. En un ratito seguimos. Espero que hasta aquí les haya gustado.